La mayoría de los que tenemos hijos, yo creo que tenemos la ilusión de verlos un día obedecer el Evangelio y ser bautizados. Yo tengo una niña de 10 años y ese es mi deseo, ojalá Dios me conceda verlo. Y yo creo que todos los que tenemos hijos pequeños deseamos lo mismo. Pero justamente quisiera, hermanos, que reflexionáramos un poquito sobre este anhelo. Es muy válido, claro que sí, es un deseo muy correcto el tenerlo, pero no siempre está bien enfocado de parte nuestra. Es muy importante que nosotros y nuestros hijos pongamos las cosas en una perspectiva correcta en cuanto a esto se refiere. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando obedecí el Evangelio, yo estaba en primer año de secundaria, lo que aquí es el séptimo grado, aquí en los Estados Unidos, y fue a esa edad que yo me bauticé. Yo tenía pecados y yo sentía la necesidad de que Dios me perdonara y de hacer las cosas bien de ahí en adelante. Y recuerdo que fue una serie de predicaciones y éramos como 8 jovencitos, en diferentes días en la serie nos bautizamos, como 8 más o menos de mi edad. Pero hermanos, tristemente, solamente 2 perseveramos de los que nos bautizamos en esa serie, a la fecha, ¿verdad? Solamente 2. Y muchos de los que se bautizaron al poco tiempo se apartaron del camino de Dios. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues no perseveran. Hermanos, ¿cuántas veces no se ha repetido esta historia en la iglesia del Señor y en nuestras familias? Yo creo que usted lo ha visto y conoce muchos casos así. Hijos de hermanos, jovencitos o jovencitas que se bautizan, pero que nada cambia realmente en sus vidas. ¿Sí? Que se sumergen en agua, pero en realidad no son transformados. Que no renacieron como se espera. Que no se convirtieron en verdad. Estas cosas pasan, hermanos. Que fueron sumergidos en agua, pero que no tienen un deseo de saber más de Cristo y de crecer en el conocimiento de su palabra. Jovencitos que van a la clase bíblica encorvados, callados, cruzados de brazos, sin Biblia y a veces hasta con una mala actitud. Se les nota molestos, irritados, porque a veces el maestro les pregunta o trata de hacerlos participar. Y están con una cara seria, molestos, y apenas, muy apenas, les sacan las palabras. Sucede, hermanos. No miento al respecto. Yo creo que es bueno preguntar a los maestros y maestras que dan clases aquí a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Con qué actitud van ellos a esas clases? ¿Con qué actitud? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con qué entusiasmo? ¿Con qué deseo de aprender y de participar? ¿O van a la fuerza? ¿O molestos, irritados porque no quieren ir? Seguramente nosotros como padres o como abuelos a veces nos sentimos felices porque nuestros hijos nos acompañan al servicio, porque van a la clase o a veces hasta porque ya se bautizaron. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios está feliz? ¿Será suficiente a los ojos de Dios simplemente estas cosas que acabo de mencionar? ¿Será todo lo que Dios espera? No, hermanos. Dios quiere el corazón de todos nosotros y por supuesto también el corazón de nuestros hijos. No es simplemente hacer por hacer las cosas. Le he titulado esta lección La conversión de nuestros hijos y es una lección muy sencilla, muy básica, hermanos, pero no por eso es escueta y sin importancia. Siempre hay que estar recordando algunos principios importantes y
En cuestión de nuestros hijos, necesitamos, hermanos, ponernos las pilas, como a veces decimos. Necesitamos enfocarnos correctamente. Yo sé que deseamos que nuestros hijos se bauticen, pero si no hay otras cosas en su entorno, ¿verdad? En su vida, en su corazón, el bautismo, hermanos, va a servir de poco o nada. ¿Sí? La conversión de nuestros hijos comienza buscando al Señor. Ahí es el principio fundamental. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, versículo 1, segundo libro de Crónicas 34, dice así la escritura: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice el verso 3, a los 8 años de su reinado, es decir, cuando ya tenía 16 años de edad, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías, hermanos, Josías, a pesar de su juventud, fue un muchacho fiel a Dios y uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios, en este caso Judá. El ejemplo de Josías, hermanos, nos enseña mucho acerca de la forma correcta en la cual debemos acercarnos a Dios. Dice la escritura aquí en estos versos, hermanos, que Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey de Judá. Muy pequeño, mi hija tiene 10. Tenía 8 años cuando llegó al trono. Y siendo un muchacho como de 16 años, dice aquí la escritura que comenzó a buscar a Dios. Y eso es algo bien importante. Comenzar a buscar a Dios. Hermanos, dichosos son aquellos que a temprana edad deciden buscar a Dios. ¡Qué bueno! Y por supuesto que no debemos quitar la intención de nuestros hijos, al contrario, necesitamos motivarlos. Nuestros hijos deben de aprender a buscar a Dios y es posible hacerlo. Y aquí está el ejemplo de Josías. A pesar de ser muy jovencito y a pesar de que no tuvo un buen ejemplo de sus padres, él comenzó a buscar a Dios. ¿Sí? Bienaventurados aquellos que no ponen como pretexto su juventud para dedicarse al Señor, al servicio a Dios. Podemos nosotros afirmar o decir, o pueden nuestros hijos que son jóvenes decir, no, es que estoy muy chico, todavía no. ¿Verdad? No es imposible, hermanos. Aquí vemos el caso de Josías. No es imposible hacer la voluntad de Dios. No es imposible mantenerse fiel a Dios. No es imposible dar frutos para Dios a una temprana edad. No. Ese es el primer paso en la conversión de una persona. Y particularmente al hablar de nuestros hijos, eso es lo más importante que debe estar en nuestras mentes. Que nuestros hijos comiencen a buscar al Señor, a buscarle sinceramente. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, cuando el rey David está hablando con su hijo Salomón, le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y ahí, hermanos, estos principios son bien importantes y que nosotros, desde que nuestros hijos son pequeños, tratemos de inculcar estas cosas en ellos, sembrar en su corazón esta semillita tan importante y tan necesaria. Hermanos, para que nuestros hijos no solo se bauticen, sino que en verdad se conviertan a Dios.
es bien importante instruirlos, guiarlos, motivarlos en estas cosas que aquí menciona el rey David. Que ellos aprendan desde pequeños a reconocer a Dios. Reconócelo. Reconoce al Dios de tu Padre. Que nuestros hijos hagan exactamente esto. A su capacidad, claro, a su entendimiento, a su edad, pero que aprendan a reconocer a Dios. ¿Sí? Y reconocer a Dios, hermanos, es tener conocimiento de quién es Él. ¿Sí? Que conozcan su persona, que conozcan su carácter, que conozcan su poder, que conozcan sus atributos, que conozcan su naturaleza, que conozcan quién es Dios, a quién servimos, a quién sirven sus padres. Lamentablemente a veces nuestros hijos no conocen a Dios, no tienen un concepto claro de quién es. A veces no están conscientes de por qué les servimos. Ellos no dimensionan lo grande que es nuestro Dios, porque muchas veces no hemos dedicado el tiempo suficiente para enseñarles a reconocer a ese Dios. Reconoce, dice David, al Dios de tu Padre. Ellos deben también aprender a servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y tenemos que trabajar para que eso suceda, para que de su voluntad decidan servirle. Que no lo hagan de mala gana, que no se acostumbren a hacer las cosas que Dios nos manda, hacerlo por la fuerza, por obligación. Que lo hagan con entusiasmo, con fervor. Que ellos se sientan contentos y afortunados de poder hacer la voluntad de Dios. Sí. Hay que trabajar con nuestros hijos desde pequeños para que eso suceda. Debemos trabajar para que al venir a este lugar lo hagan con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Puede ser que el niño diga: papá, no quiero ir a la iglesia. Otra vez vamos a ir, no quiero ir, me quiero quedar en la casa. Hay trabajo por hacer con nuestros hijos. ¿Sí? Que cuando sea día domingo y haya que levantarse, y que le diga: hijo, levántate, ya es hora de alistarnos para irnos a la iglesia. Sí, papá, sí, mamá. Yo quiero ir al servicio, yo quiero ir a la reunión, yo quiero ir a la clase de los niños. Y si acaso usted nota o percibe una actitud de su hijo de indiferencia, de molestia, de pesadez, ¿verdad? Para este tipo de cosas, necesita trabajar, necesita enseñarle a conocer a Dios. Y lo hermoso y lo dichoso que es para los cristianos hacer estas cosas. Que ellos comprendan esto. Porque si usted simplemente lo deja, ¿verdad? No le ayuda a entender bien las cosas y a comprender por qué hacemos esto. El día de mañana va a ser bien difícil que su hijo en realidad se convierta a Dios. Que vayan a sus clases bíblicas con buena actitud, no de mala gana. Que cuando le diga en su casa a su hijo: hijo, tráete la Biblia, vamos a leer un ratito. Que realmente esté dispuesto a leer, a escuchar, a entender. Que, no, la Biblia no. El teléfono sí, la televisión sí, el juego sí, la Biblia no, mamá. Cuidado, hermanos, cuidado. Desde que nuestros hijos están pequeños, ellos son como el barro en manos de un alfarero, y nosotros nos vamos a encargar de moldear su carácter, su personalidad, ¿verdad?
a enseñarles cuáles son las cosas importantes y cuáles son las menos importantes. Tenemos que enseñarles. ¿Sí? Que cuando se trate de hacer alguna visita, ¿verdad? Que hijos, vamos a ir a visitar a tales hermanos. Sí, papá, sí, mamá, vamos. No, yo me quedo en la casa, yo no quiero ir. Y cosas por el estilo, hermanos. No. Dice el rey David a Salomón que le sirvas con corazón perfecto y con ánimo voluntario, con disposición de hacerlo. Si le dice a su hijo, hijo, haz la oración, vamos a comer, da gracias a Dios por los alimentos. Mejor tú dalas. Tú haz la oración. No, mejor mi hermano. No, yo no. Si esas cosas suceden, hermanos, tenemos trabajo por hacer. Yo no digo que no sucedan, suceden, ¿verdad? Y no que sea el fin del mundo porque algo así pase, no. Simplemente, hermanos, es una alerta, es una llamada de atención para nosotros. Necesitamos trabajar en instruir correctamente a nuestros hijos. Y que ellos tengan el deseo desde que son pequeños de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Y si acaso no tienen esa actitud nuestros hijos, bueno, corregir, ¿verdad? Esa actitud. Ir moldeando su carácter, comunicarnos con ellos, hablar con ellos, enseñarles, ¿verdad? Motivarles. Debemos, como dice aquí el rey David, buscar a Dios, enseñarles a buscar a Dios. Si tú le buscas con todo tu corazón, le vas a hallar. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y buscar a Dios, hermanos, es buscar su comunión, es buscar su gracia, buscar su reino, buscar su justicia. Que ellos, nuestros hijos, deseen la presencia de Dios en sus vidas y que estén dispuestos a someterse a su voluntad en todas las cosas. Buscar a Dios. El camino a Dios, hermanos, comienza con la búsqueda del Señor. Ahí, hermanos, ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Empieza con querer conocerle, con querer saber más de Él, aprender de Él. Como padres, nuestra preocupación se centra muchas veces en que se bauticen. Simplemente, con que se bauticen ya. Pero ¿qué hay en todo el entorno del bautismo? Nuestra preocupación debe de ser si nuestros hijos están buscando y persiguiendo el conocimiento de Dios y la comunión con Él. Si esto es lo que persiguen nuestros hijos, hermanos, tenga por seguro que tarde que temprano ellos se van a convertir de todo corazón al Señor. No solamente se van a sumergir, se van a convertir. Pero tenemos que despertar en ellos el interés de buscar a Dios, de conocer a Dios, de aprender de Dios. ¿Sí? Allí debemos centrar todos nuestros esfuerzos. Si ellos se bautizan, hermanos, pues qué bueno, excelente, pues todos deseamos que eso suceda, ¿verdad? Tarde que temprano. Pero, hermanos, que no sea simplemente en nuestros hijos un sentimiento de culpa lo que les motive a ir al bautismo. Que no sea simplemente el temor al infierno lo que les mueva a hacerlo. ¿Sí? Cuando ellos decidan obedecer el evangelio, que sea un deseo de servir y de hacer la voluntad del Señor siempre. No simplemente escapar de un castigo, ¿verdad? Y no pensar en todo lo que implica su servicio fiel como cristiano. Nuestro Señor está buscando discípulos. Él salvará discípulos cristianos en toda la extensión de la palabra. No solamente se trata de personas sumergidas lo que busca el Señor. ¿Queremos que eso suceda? Por supuesto que sí, pero que nuestros hijos lo hagan de la mejor manera posible y que sepan que el momento en que ellos van a obedecer el evangelio están entregando sus vidas enteras al Señor, su servicio al Señor, que es un pacto que van a hacer con Él por el resto de sus vidas. Sí.
El Señor busca discípulos que le amen por encima de cualquier cosa. Discípulos que estén dispuestos a cargar su cruz e ir en pos de Él. Discípulos que de verdad, hermanos, estén dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que ir trabajando poco a poquito, para que nuestros hijos, en su momento, cuando tengan la edad y el entendimiento correcto de las cosas, en verdad se conviertan a Dios. Pero otra cosa que debemos nosotros considerar y en la cual tenemos que ayudar a nuestros hijos es precisamente a remover los ídolos, como lo hizo este rey Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice otra vez el verso 3: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Verso 4: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Una cosa, hermanos, que hizo Josías fue precisamente acabar con la idolatría. A pesar de ser muy joven, ¿sí? A pesar, hermanos, de que tal vez en su familia su padre había sido idólatra y que todo el pueblo, toda la nación estaba llena de la idolatría, él no se dejó influir, no se dejó llevar por la corriente. Él decidió acabar con esta práctica pagana y destruyó y demolió las imágenes, las esculturas y todo lo que tenía que ver con idolatría. ¿Sí? Hermanos, después de buscar al Señor, el segundo paso fue remover los ídolos del templo y de la nación. Y nosotros, de la misma manera, para venir al Señor, primeramente debemos estar dispuestos a remover toda clase de ídolos de nuestra vida. En el libro de Josué, en el capítulo 24, cuando Josué les dijo al pueblo que tenían que escoger entre Dios, el verdadero Dios, y los dioses a quienes habían servido sus padres, dice aquí la escritura en el verso 22: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Dice, y ellos respondieron: testigos somos. Verso 23, les dice Josué: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Bien importante, hermanos, que el pueblo hiciera esto. No podemos servir a Dios, al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, sin antes remover los ídolos que haya en nuestra vida. ¿Sí? La idolatría no tiene cabida en el corazón de un hijo de Dios. Por supuesto que no. Y cuando hablamos de idolatría, hermanos, no estamos precisamente hablando de imágenes o de estatuas talladas, porque estoy seguro que en ninguno de los casos nuestros esto va a suceder. Estoy seguro que ninguno de nosotros en sus casas tiene imágenes, ¿verdad?, a las cuales venera o adora. Pero la idolatría es cualquier cosa que monopoliza nuestra atención lejos de Dios, que nos aparta, que nos separa de Dios y de sus caminos. Lamentablemente, la idolatría puede estar presente de muchas maneras en la vida de todas las personas, aún incluso de nosotros como cristianos y aún también de nuestros propios hijos.
Las cosas, hermanos, que capturan su mente, sus pensamientos, su tiempo, sus acciones, ¿verdad? Y le separa, le aleja de las cosas más importantes, que son las cosas de Dios. Como padres debemos tener cuidado con la vida de nuestros hijos. No permitamos, mis hermanos, no permitamos que hagan de ninguna cosa un ídolo. Sí. Yo sé que nuestros hijos son pequeños, yo sé que Dios no les toma en cuenta, ¿verdad? Sus faltas, porque son niños y de ellos es el reino de los cielos. Pero debemos de tener cuidado, porque aún, hermanos, en la niñez, aún en la preadolescencia, aún en la adolescencia, nuestros hijos pueden tener ídolos. Y no precisamente es Baal en forma de imagen tallada, pero ídolos del corazón. Ídolos en los cuales solamente piensen. Ídolos a los cuales quieran dedicarle todo su esfuerzo y todo su pensamiento y todo su corazón. Que les roben, hermanos, su mente y les alejen de Dios. Por mucho que les guste algo a nuestros hijos, por mucho que les apasione, nosotros tenemos que tener cuidado y estar al pendiente de estas cosas. ¿Sí? Cuando hay un interés desmedido en alguna cuestión, aunque sean pequeños nuestros hijos, debemos estar alertas los papás. ¿Sí? Un interés desmedido. Cuando hay alguna cuestión que les llame tanto la atención, sea entretenimiento, sea deporte, sea diversión, sean electrónicos, sean artistas de la televisión, lo que sea, algo desmedido, nosotros debemos ayudarles a poner en orden sus prioridades. Ellos a veces no saben, ellos a veces no pueden, ellos son incapaces de tener el control de estas cosas. A veces, hermanos, es algo ya fuera de control lo que nuestros hijos llegan a hacer. Que los padres no tienen gobierno sobre esto, sino simplemente se les da libertad a lo que ellos quieran y gusten. Y estamos consciente o inconscientemente a veces promoviendo la idolatría de nuestros hijos. Cuando ellos son muy pasivos y tienen muy poco interés en las cosas de Dios, de la misma manera tenemos que ayudarles a poner en orden sus prioridades. Cuando hay cosas que les gustan tanto y las tienen acá, ¿verdad? Y cuando las cosas de Dios, hermano, no tienen ningún interés para ellos. Vemos que está desbalanceado el asunto, ¿verdad? Entonces los padres tenemos que ayudarles, porque ellos no saben, porque ellos son niños, ¿verdad? Y repito, Dios no les culpa de esto, pero nosotros tenemos que instruirles. No pensemos que no pasa nada. A veces decimos, es que son niños, déjalos, que se diviertan, que jueguen ahorita. Está bien, pero hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para todo, hermanos. Que esa forma de afición, hermanos, no se quede en ellos como una forma de vida, porque ellos van a ir creciendo. Y si ahorita tienen una afición en la cual se les permite dedicarle tanto tiempo y que muchas veces les controla, ¿verdad? En todo tiempo, y siempre quieren estar en eso en particular. Cuando ellos crezcan, hermanos, puede ser que tengan la misma afición o puede ser que sean otras sus aficiones, que vayan cambiando, pero no han aprendido a controlar, ¿verdad? A establecer límites, a poner en prioridad, ¿verdad? Las cosas que son más importantes que ese tipo de cuestiones. Eso hay que enseñarles. Sí. Cuando esas aficiones,
hermanos, al paso de los tiempos les van a afectar su servicio a Dios. Debemos tener mucho cuidado. Debemos de preocuparnos y de actuar de inmediato. Debemos nosotros establecerles límites. Debemos nosotros administrarles bien el tiempo. Necesitamos balancear sus actividades. Necesitamos elevar siempre las cosas espirituales por encima de todas las demás cosas. Eso a veces no pasa en nuestros hogares. No pasa. No hay límites, ¿verdad? No administramos bien el tiempo. No balanceamos las actividades. Todo se inclina a veces para ciertas aficiones. Y no, eso no es correcto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, mis hermanos, si queremos que el día de mañana ellos se conviertan de verdad al Señor, sean fieles cristianos, tengan convicciones sólidas, fuertes, que su fe no sea fingida, que no sea simplemente un chapuzón en el agua. Hermanos, tenemos que ayudarles, que nuestros hijos no tengan ídolos, ni nosotros tampoco, que a veces los adultos los tenemos. Sí, que no tengan ídolos. En Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Se muere Josué y se muere esa generación. Y ahora, hermanos, esos hijos que van creciendo, dice aquí la escritura, no conocían a Jehová, no conocían la obra que él había hecho por Israel, no conocían el poder de Dios, no conocían, hermanos, todas esas maravillas que hizo entre su pueblo. ¿Y qué fue la consecuencia? Dice el verso 11, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Allí está la consecuencia de una generación que no conoce a Dios. ¿Sí? Si nuestros hijos no conocen a Dios como es debido, y nosotros permitimos que se inmiscuyan desmedidamente en ciertas actividades que les apasionan tanto, hermanos, hermanas, no se extrañen que el día de mañana el Dios de su vida sea un ídolo. Está bien, ¿verdad? Y procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, darles gustos a nuestros hijos. Si hay cosas que a ellos les gustan, les agradan, y procuramos dárselas, y está bien, no es pecado, ¿verdad? Pero ponga límites. Ellos deben saber cuándo y dónde y cuánto, ¿verdad?, pueden ellos dedicar a ese tipo de cuestiones que son aficiones, son gustos, ¿verdad?, que ellos tienen. Está bien, ¿verdad? Pero los padres son los que deben de controlar, no ellos mismos. Sí. Los padres son los que dicen, ahorita sí puedes y ahorita no puedes. Los padres son los que dicen, aquí sí puedes y aquí no puedes, ¿verdad? Los padres son los que dicen, tanto tiempo puedes, ¿verdad? Ya no más. Sí. Pero si no establecemos límites, estamos nosotros dejando que aquello se convierta en un ídolo en sus vidas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mis hermanos. Es triste, pero a veces hay jóvenes que, aunque han crecido en la iglesia, aunque tienen padres cristianos, aunque incluso algunos están bautizados, pero el Dios de su vida es el placer muchas veces, es el entretenimiento, es el dinero, a veces el novio, la novia, ¿verdad? Y cosas por el estilo, y eso es su ídolo, ¿verdad? El deporte a veces, que por este tipo de cosas son capaces de todo. Son capaces de dejar los servicios de la iglesia, o inclusive son capaces de apartarse y dejar la iglesia del Señor.
Cuando tengan que elegir, cuando tengan que escoger, van a hacer a un lado a Dios, van a hacer a un lado, ¿verdad?, las cosas de Dios por irse en pos de aquello que se ha convertido en su ídolo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que son pequeños, ¿verdad? Y estas cosas, hermanos, las hemos visto muchas veces. La historia se repite y se repite y se repite, y a veces parece que no hemos aprendido la lección, ¿verdad? Pero ¿qué más? Dice la Escritura, hermanos, en el caso del rey Josías. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 31. La importancia de dedicarse a seguir el libro de la ley. Si ustedes recuerdan, el sacerdote Hilcías se encontró en el templo, ¿verdad?, este libro que estaba perdido, lo encontró y fue cosa de fiesta, de gran júbilo, ¿verdad? Y el rey Josías, si algo hizo, hermanos, fue darle la importancia de vida a la palabra de Dios. Dice el verso 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Sí? Estaba perdido, lo encontraron. Pero ese libro, hermano, no era simplemente para que adornara, ¿verdad?, un lugar ahí en el templo o en el palacio del rey. Josías se comprometió, hizo un pacto de caminar en pos de Jehová y de ser obediente a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y de la misma manera, hacer que el pueblo guardara lo que estaba escrito en el libro de la ley. Esto es algo, hermanos, importantísimo. El libro de la ley, hermanos, estaba escondido, fue encontrado, Josías lo leyó, respondió con arrepentimiento, con humildad y prometió seguir todo lo que ahí estaba escrito. Para que la conversión de nuestros hijos se lleve a cabo de manera efectiva, necesitamos que ellos conozcan la palabra de Dios. Jamás podrán saber lo que Dios quiere de ellos si ellos no leen o no escuchan lo que la Biblia dice. Sí, hermanos. Esto es algo bien básico, como decía al principio, bien elemental, pero algo en lo que muchas veces fallamos. La palabra de Dios hay que sembrarla en el corazón de nuestros hijos desde que son pequeños. No pensar, no, ya que estén grandes, ellos si quieren leerla, que la lean, y si no, pues ellos sabrán. No. Ellos necesitan conocer lo que la Biblia dice. Necesitan conocer al Dios de las Escrituras. Y necesitan conocer los caminos de Dios. Ellos necesitan saber Biblia. Y tenemos que ayudarles, nosotros como papás, a vivir de acuerdo a esos principios que ellos van aprendiendo y conociendo en la palabra de Dios. Sí. No hay, hermanos, mucha diferencia entre un libro de la ley escondido en el templo y la Biblia escondida en la casa. Es exactamente lo mismo. Una Biblia que no es leída es tan inútil como una Biblia que se ha perdido. Una Biblia que no es leída no tiene ningún poder de nada. No nos va a ayudar en nada. No nos va a edificar en nada. No nos va a hacer crecer en lo más mínimo. Una Biblia que no es leída. Sí. Podrá tener usted muchas en su casa, pero si no las lee, de nada sirve. Son un adorno, son un artículo de decoración nada más. A veces los niños cuando se van a la cama quieren que les lean algo. Léeme un cuento, mamá. Léeme algo. Bueno, léales la Biblia.
léales una historia, léales un libro, lleve una secuencia, capítulos. ¿Sí? Dediquen algún tiempo para que sus hijos lean en casa la palabra de Dios. Los padres debemos leerles la Biblia y animarlos a que la lean también ellos por sí mismos. Y no solo que la lean, sino que la entiendan y que la obedezcan. Y hay que estar ahí trabajando y trabajando. Decía un hermano con el que nos hospedamos en Pasadena, tiene 2 hijas, ya jóvenes, ¿verdad? Y me decía el hermano, una vez le dije a mi hija, vente a ver esta película, mira, está muy buena. Y ella dijo, no papá, porque no he leído la Biblia. ¿Cómo me voy a poner a ver la televisión si no he leído la Biblia? Primero tengo que leer las Escrituras. Y dije, wow. Cualquier otro hijo hubiera dicho, sí papá, está buena, ahí voy para allá, déjame unas palomitas, ahorita me siento ahí contigo. Pero ella dijo, no he leído la Biblia, mi porción de hoy no la he leído. Pero eso se inculca, hermanos, desde que son pequeños los hijos. Se trabaja con ellos, ¿verdad? Y el día de mañana ellos lo van a hacer por sí mismos. Dice en Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero deben de estar en nosotros como padres, en nuestro propio corazón. Si no está en nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a transmitir a nuestros hijos? Pero una vez que está en nuestro corazón, dice, háblales, ¿sí? Háblales y repíteles en la casa, en el camino, cuando se vayan a acostar, háblales. Cuando se levanten y en toda oportunidad que tengas, háblale a tus hijos estas palabras que yo te mando hoy. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, si solamente hay un camino que lleva la vida, es el camino de Dios. Y nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en ese camino. ¿Sí? Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, sí, pero hay que hacerlo. La instrucción temprana inculca hábitos de por vida. El día de mañana que nuestros hijos estén grandes, cuando ya se vayan de la casa, cuando ya se casen, cuando ya tengan su propia familia, cuando ya ellos trabajen y a lo mejor viven en otra ciudad, pero estas cosas que nosotros les enseñamos no se van a apartar de ellos. Sí les instruimos como el Señor nos demanda. Así que, hermanos, debemos instruirles en este camino, en la palabra de Dios, y debemos respetarla y hacerla valer siempre, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestro hogar, en la iglesia, y que ellos vean que la palabra de Dios no solamente se conoce, la palabra de Dios se respeta, se obedece, se guarda. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le escribe a Timoteo estas palabras, desde la niñez. Ahora él se había convertido en un evangelista, ¿verdad? Era un colaborador con el apóstol Pablo, un muchacho joven, ¿verdad? Pero ejemplo de los creyentes. Y un muchacho que era muy útil para la obra del Señor, pero desde la niñez, desde que era pequeñito, su madre y su abuela se encargaron de poner en su corazón la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Timoteo se convirtió al Señor. Se convirtió de corazón. Si enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios, hermanos, a no tener ídolos y a seguir el libro de la ley, tenga por seguro que tarde que temprano ellos se van a convertir al Señor y van a ser fieles a Dios para toda la vida. Sí. Pero hay que trabajar.
tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. La conversión de nuestros hijos no va a ser obra de la casualidad, no va a ser cuestión de suerte. Es un trabajo arduo que estará detrás por parte nuestra, en instruirles, en enseñarles, en motivarles, en orientarles, en hablar con ellos, en dedicarles tiempo. Si lo hacemos, hermanos, como el Señor nos instruye y nos enseña en su palabra, vamos a lograr el objetivo. Y no solamente los veremos un día sumergirse, ¿verdad?, obedecer el Evangelio, sino que también los veremos servir fielmente a Dios. Y cuando ya no estén con nosotros, vamos a tener la dicha de verlos fieles en la iglesia. Ojalá, hermanos, que esto se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, y que el día de mañana podamos experimentar esa hermosa satisfacción. Es el deseo de Dios, es el deseo nuestro, y la iglesia necesita, hermanos, familias, hogares fuertes, hijos buenos, obedientes a Dios, fieles en la obra de Dios. Necesitamos más ancianos, necesitamos más diáconos, necesitamos en esta iglesia hermanos que sirvan, ¿verdad? Y la familia es bien importante para que esto pueda darse. Gracias, mis hermanos, por su atención prestada a esta lección sencilla. Ojalá que haya sido de ayuda para nosotros. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar.